¿Alguna vez te has preguntado cuál es la manera correcta de hablar con Dios? ¿Te has sentido perdido al intentar establecer una conexión profunda con el Creador? La relación con Dios, esa conexión que nos trasciende, puede parecer algo complejo. Pero, como veremos, Jesús mismo reveló el camino claro, el único método correcto para hablar con Él, un método que no está basado en rituales vacíos ni fórmulas preestablecidas, sino en una relación sincera, honesta y llena de amor. En un mundo lleno de ruido, donde todo parece interrumpir nuestra paz interior, encontrar una forma efectiva y auténtica de comunicarnos con Dios es más relevante que nunca. La verdadera pregunta no es ¿cómo hablar con Dios?, sino ¿cómo escucharlo? Jesús, en su infinita sabiduría, nos dejó las pautas para lograr una conversación que trascienda las palabras, que nos lleve más allá de los simples ritos y nos conecte con el corazón mismo del Creador. A lo largo de este video, vamos a explorar las enseñanzas que Jesús dejó sobre la oración, la humildad, la fe, y la manera en que podemos abrir nuestro corazón para recibir la respuesta divina. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar, de aprender a estar presentes y abiertos a la voz de Dios en nuestras vidas. La revelación que Jesús nos trae es clara, pero a veces se pierde en la rutina de nuestras vidas diarias. Hoy, vamos a redescubrir cómo podemos vivir esa revelación en nuestra práctica cotidiana, cómo podemos realmente estar en comunión con el Espíritu Santo, y cómo esa conexión nos transformará en seres más humanos, más compasivos, y más alineados con el propósito divino. Lo primero que debemos entender es que la comunicación con Dios no es algo opcional para el cristiano, es esencial. Desde los primeros capítulos del Evangelio, Jesús nos muestra la importancia de la oración y la conexión constante con el Padre Celestial. Pero, a diferencia de las formas tradicionales de oración que podríamos haber aprendido a lo largo de nuestra vida, Jesús nos invita a un tipo de conversación diferente, una en la que el corazón tiene tanto poder como las palabras. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo 6, Jesús nos dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Este versículo revela un principio fundamental: la oración no es para la audiencia humana, sino para Dios. Es una conversación personal, íntima, donde no importa la apariencia ni las expectativas externas, sino el corazón sincero que se presenta ante Él. Sin embargo, esta revelación de Jesús no se detiene ahí. La clave para una verdadera conexión con Dios no es solo orar en secreto, sino también hacerlo con fe, con humildad y con un propósito claro. Jesús nos enseñó que la oración debe ser una práctica constante, no un evento aislado. En el capítulo 18, versículo 19, Él nos recuerda: «De cierto os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo sobre la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos». Aquí, Jesús no solo destaca la importancia de la oración, sino también la unidad en la oración. Hablar con Dios no es algo que solo se hace individualmente, sino que puede ser más poderoso cuando se hace en comunidad, en armonía con otros creyentes. La oración compartida, cuando estamos alineados con la voluntad divina, tiene un poder inmenso para transformar nuestras vidas y las de los demás. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras oraciones son efectivas? ¿Cómo podemos estar realmente conectados con Dios y no solo decir palabras vacías? En el capítulo 21, versículo 22, Jesús nos dice: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Aquí está el secreto: la fe. La verdadera oración no se trata de recitar palabras o fórmulas, sino de creer en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. La fe es lo que abre las puertas del cielo. Pero también debemos tener en cuenta que no siempre obtendremos lo que pedimos de inmediato. En el capítulo 7, versículo 7, Jesús nos enseña: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». Sin embargo, la respuesta de Dios no siempre es inmediata o como nosotros esperamos. A veces, la respuesta es un no o un aún no. Pero lo importante es que siempre hay una respuesta divina que nos guía, nos consuela y nos enseña. De modo que, al hablar con Dios, debemos recordar que nuestra relación con Él es como la de un hijo con su padre. Dios no es un genio que nos concede todos nuestros deseos, sino un Padre que sabe lo que es mejor para nosotros. Nuestra oración debe ser un acto de confianza en su sabiduría, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo en nuestras vidas.
La lección de la oración no es solo sobre lo que decimos, sino también sobre cómo nos disponemos a escuchar. En el capítulo 11, versículo 9, Jesús dice, ¿qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Este versículo nos enseña que Dios nos escucha y responde de manera amorosa y adecuada a nuestras necesidades. La clave es saber que la respuesta de Dios siempre es buena, aunque no siempre sea lo que esperamos o deseamos. A medida que profundizamos en la revelación que Jesús nos trae sobre cómo hablar con Dios, es crucial entender que la verdadera comunicación con el Creador no se limita a lo que pedimos o deseamos. A menudo, nos centramos tanto en nuestras necesidades y preocupaciones que olvidamos lo más importante. El propósito de nuestra oración es, ante todo, cultivar una relación más profunda con Dios, un vínculo que nos transforme desde adentro. Jesús nos enseñó que la oración es un acto de humildad, no de autosuficiencia. En el capítulo 18, versículo 14, Él dice, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es fundamental para entender el tipo de disposición que necesitamos para hablar con Dios. La oración, como método para comunicarnos con Él, comienza en un lugar de humildad, en el reconocimiento de nuestra total dependencia de su gracia y sabiduría. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a la tentación de buscar soluciones rápidas, de querer que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, o incluso de exigir respuestas a nuestro tiempo. Pero Jesús nos enseña que, al igual que un hijo pequeño que confía plenamente en la sabiduría de su padre, nosotros debemos aprender a esperar y confiar en los tiempos divinos. La humildad no solo se refiere a reconocer nuestra necesidad de Dios, sino también a tener la paciencia para aceptar su voluntad, sin importar cómo se manifieste. En el capítulo 11 de Mateo, versículo 28, Jesús invita a todos los que están cargados de preocupaciones y aflicciones a acercarse a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación de Jesús revela que la verdadera comunicación con Dios comienza cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos a su amor y misericordia. Cuando nos acercamos a Él con el corazón abierto, sin pretensiones ni falsas expectativas, es cuando más podemos recibir. Además, Jesús nos muestra que la oración no debe ser una carga, sino un alivio, una fuente de consuelo y paz. La verdadera oración es un acto de descanso en la presencia de Dios, de entrega y confianza. Jesús mismo practicaba este tipo de oración. En el capítulo 14, versículo 23, se nos dice que después de un día agotador, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto nos muestra que, incluso en medio del trabajo y las demandas de la vida, Jesús buscaba momentos de retiro para estar a solas con su Padre, para hablar con Él y recibir su dirección. La vida de Jesús es, por sí misma, un modelo de cómo debemos relacionarnos con Dios. Él no solo enseñó con palabras, sino con acciones. Jesús oró con regularidad, en momentos de alegría y en momentos de angustia. En el capítulo 22, versículo 41 del Evangelio de Lucas, nos vemos a Jesús orando en el jardín de Getsemaní, en un momento de profundo sufrimiento. En ese momento, Él no pide solo que se le libere de la cruz, sino que también dice, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el corazón de la verdadera oración, un deseo sincero de que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, incluso por encima de nuestros propios deseos y temores. Jesús nos enseña que, en nuestra comunicación con Dios, debemos buscar su voluntad y no solo la nuestra. La oración, entonces, no es solo una lista de peticiones, sino una rendición a la soberanía divina, un acto de confianza en que lo que Dios tiene para nosotros es siempre lo mejor, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. En este punto, es importante destacar que el Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra capacidad para orar correctamente. En Romanos 8, versículo 26, se nos recuerda, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, aunque no siempre sepamos qué pedir o cómo hacerlo, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. Él conoce nuestras necesidades más profundas y ora en nosotros cuando nuestras palabras no son suficientes. Es aquí donde entra la importancia de ser sensibles a la dirección del Espíritu. La oración no es solo verbal, sino también un acto espiritual, un momento en el que nos abrimos a la voz de Dios que habla a nuestro corazón.
Jesús lo dijo en el capítulo 10 de Juan, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Al ser guiados por el Espíritu, llegamos a reconocer más claramente la voz de Dios, que nos guía y nos instruye en los momentos de necesidad. La oración, entonces, no es un monólogo, sino un diálogo, una conversación donde tanto nosotros como Dios participamos activamente. De hecho, a veces, la respuesta de Dios no llega de inmediato, sino que nos invita a esperar, a reflexionar, a escuchar más profundamente. Esta espera, lejos de ser un vacío, es un tiempo de maduración espiritual, un tiempo en el que nuestra fe y nuestra relación con Dios se profundizan. Jesús también nos muestra que la oración es un medio para fortalecer nuestra relación con el Padre, no solo para pedirle cosas. En el capítulo 6 de Lucas, versículo 12, leemos que, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Este pasaje nos muestra que Jesús oraba, no porque necesitara algo, sino porque la oración era su forma de mantenerse en comunión con el Padre. La oración no es solo una herramienta para cambiar las circunstancias, sino un medio para transformarnos a nosotros mismos, para acercarnos más a Dios. Además, Jesús nos deja claro que la oración debe estar acompañada de acción. No se trata solo de orar por nuestros seres queridos, por nuestras necesidades o por el mundo, sino de ser transformados por nuestra propia oración, para que podamos ser instrumentos de Dios en el mundo. En el capítulo 5, versículo 44 de Mateo, Él nos desafía diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La verdadera oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos llama a vivir de acuerdo a su voluntad, a reflejar su amor y su gracia en todas nuestras acciones. La acción es la manifestación de nuestra oración, la prueba de que realmente estamos hablando con Dios y que estamos escuchando su voz. La verdadera oración, entonces, nos impulsa a salir al mundo y vivir de una manera que honre a Dios, a actuar con amor, compasión y justicia, tal como Jesús lo hizo. Una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó sobre la oración es la llamada oración del Padre Nuestro, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Esta oración es un modelo divino para todos los creyentes, no solo por las palabras que contiene, sino por el profundo significado que hay detrás de cada una de ellas. En este pequeño pero impactante fragmento de las Escrituras, Jesús no solo nos enseña cómo debemos orar, sino también qué es lo que debemos priorizar en nuestra vida de oración. Cuando Jesús nos invita a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está enseñando, en primer lugar, que nuestra relación con Dios debe ser paternal, cercana y confiada. El Padre, en la oración refleja el amor incondicional y la cercanía de Dios, que no es un ser distante o lejano, sino un Creador que nos conoce profundamente y se preocupa por cada uno de nosotros. Jesús nos está recordando que la relación con Dios debe ser íntima, como la de un hijo con su padre, que es capaz de hablar con él sin miedo, con respeto, pero también con confianza. El santificado sea tu nombre es una declaración de adoración y reverencia. No solo debemos acercarnos a Dios como hijos, sino también reconocer su santidad y su gloria. A través de esta expresión, Jesús nos invita a tener un corazón lleno de alabanza y asombro ante la majestuosidad de Dios. Cada vez que oramos, debemos recordar que estamos hablando con el Rey de Reyes, el Creador del universo, cuya grandeza sobrepasa todo entendimiento. En la segunda parte del Padre Nuestro, cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Jesús nos muestra cuál debe ser nuestra actitud frente a la soberanía de Dios. No debemos acercarnos a Dios solo para pedirle cosas, sino también para alinearnos con su voluntad. La oración no debe ser un simple deseo de que nuestras expectativas se cumplan, sino un sincero deseo de que Dios gobierne nuestras vidas y las circunstancias que nos rodean. En este punto, Jesús nos llama a rendirnos completamente a la voluntad divina, confiando en que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor, aunque no siempre entendamos el porqué de las situaciones. Al decir, danos hoy el pan nuestro de cada día, no solo estamos pidiendo por nuestras necesidades materiales, sino que también estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Es un recordatorio de que nuestra dependencia de Él no se limita a lo espiritual, sino que también abarca lo físico. Esta petición de pan simboliza no solo el alimento, sino todo lo que necesitamos para vivir, la salud, la paz, la protección y, sobre todo,
la gracia de Dios para enfrentar cada día con fe y esperanza. Cuando pedimos, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Jesús nos recuerda que la oración no puede estar separada de nuestras relaciones con los demás. La reconciliación es un pilar fundamental en la vida cristiana, y Jesús nos enseña que no podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de rencor, ira o resentimiento. La capacidad de perdonar a los demás es crucial, no solo para nuestra paz interior, sino también para mantener una relación sana con Dios. En el capítulo 18 de Mateo, versículo 21 al 22, Jesús enseñó que debemos perdonar 70 veces 7, es decir, de manera ilimitada, porque así como Dios nos ha perdonado a nosotros, debemos perdonar a los demás. La oración también debe ser un espacio donde buscamos la protección de Dios, como vemos en la petición, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Jesús, en esta frase, nos invita a reconocer que vivimos en un mundo lleno de tentaciones y desafíos espirituales. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas para resistir, sino buscar la ayuda de Dios para mantenernos firmes. El mal, en todas sus formas, está presente en nuestras vidas, pero Jesús nos enseña que la protección divina es esencial para que podamos permanecer firmes en la fe y evitar caer en los errores y trampas que nos alejan de Él. Y, finalmente, el Padre nuestro concluye con un reconocimiento claro de que tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Este es un acto de alabanza, una forma de reafirmar que todo lo que hacemos en oración debe terminar con un recordatorio de la supremacía de Dios sobre todo lo que existe. La oración es, en última instancia, un acto de adoración. Nos humillamos ante la presencia de Dios, reconociendo que Él es el único digno de nuestra gloria y honra, y que todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo su control soberano. De esta manera, Jesús nos enseña que la oración no debe ser una lista de demandas, sino un momento de adoración, de rendición y de búsqueda sincera de la voluntad de Dios. En cada parte del Padre Nuestro, hay un recordatorio de que nuestra vida de oración debe estar centrada en Dios, en su reino, en su voluntad, y en nuestra relación personal con Él. La oración es un espacio donde nuestra voluntad se alinea con la de Dios, donde nuestra mente y corazón se abren para recibir su dirección y paz. A través de este modelo de oración, Jesús también nos invita a vivir en constante comunión con Dios, no solo a través de palabras, sino también a través de nuestras acciones. La oración debe ser el motor que nos impulsa a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a ser más como Él en todo lo que hacemos. De hecho, el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, que debemos orar sin cesar. Esto no significa que debemos estar de rodillas todo el día, sino que nuestra vida debe ser una continua conversación con Dios, donde cada momento se llena de conciencia de su presencia y su voluntad. A lo largo de las enseñanzas de Jesús, hay un principio fundamental que debemos destacar, la importancia de la fe. La fe no solo es esencial para nuestra salvación, sino también para nuestra vida de oración. Sin fe, nuestras oraciones son vacías y sin poder. Jesús, en su amor y sabiduría, dejó claro que la fe es la llave que abre las puertas del cielo. Nos dice, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Aquí, Jesús nos muestra que la fe no tiene que ser grande para ser poderosa. A veces, basta con una fe pequeña, genuina, pero puesta en el poder de Dios, para que se derrumben las barreras que parecen insuperables en nuestras vidas. La fe es lo que nos permite ver más allá de las circunstancias, es lo que nos da la fuerza para orar con confianza, sabiendo que Dios escucha nuestras peticiones y que, en su tiempo perfecto, Él responderá. La fe también es lo que nos ayuda a entender que, aunque no siempre entendemos las razones detrás de nuestras pruebas, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, para su gloria y nuestro bien. La importancia de la fe en la oración se refleja de manera maravillosa en la vida de Jesús. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículo 29, encontramos un ejemplo claro de cómo la fe activa el poder de Dios. Jesús sanó a 2 ciegos, y antes de hacerlo, les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron afirmativamente, y en ese momento, Jesús les dijo, según vuestra fe os sea hecho. Este versículo nos enseña que la fe no solo es una creencia pasiva, sino un acto de confianza y expectativa activa. La fe abre el camino para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Jesús no sanó a los ciegos solo porque Él podía,
sino porque ellos creyeron que Él lo podía hacer. De manera similar, en la oración, debemos acercarnos a Dios con una fe que no dude ni titubee. Jesús nos dice, en el capítulo 21 de Mateo, versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La clave aquí es creer, no solo decir palabras vacías, sino orar con un corazón lleno de fe y confianza en que Dios puede y quiere responder a nuestras peticiones. Sin embargo, es importante recordar que la fe no se trata de pedir de manera egoísta ni por motivos personales. La fe que Jesús nos enseña está centrada en Dios y en su voluntad. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo 7, Jesús dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Este versículo nos invita a buscar a Dios con un corazón sincero, deseando que su voluntad se haga en nuestras vidas. La oración no es solo una forma de pedir lo que queremos, sino una oportunidad para alinearnos con lo que Dios desea para nosotros, para que nuestra fe se convierta en un medio para cumplir su propósito. La verdadera fe, entonces, se prueba en los momentos de dificultad. No se trata solo de tener fe cuando las cosas van bien, sino de confiar en Dios cuando todo parece ir en nuestra contra. Jesús mismo, en el capítulo 26 de Mateo, versículo 39, mostró una fe profunda en los momentos más oscuros de su vida. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, él oró, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de la agonía que enfrentaba, Jesús confió plenamente en el plan de Dios para su vida, demostrando que la verdadera fe es aquella que se entrega completamente a la voluntad divina, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. Es precisamente en los momentos de prueba cuando la fe se convierte en nuestra ancla. Jesús nos dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En tiempos de dificultad, debemos recordar que nuestra fe no está puesta en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo, quien nunca nos abandona. La fe es lo que nos sostiene en la tormenta, lo que nos da esperanza cuando todo parece perdido. Otro aspecto crucial de la oración es el perdón, un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. La oración, como hemos mencionado, no puede separarse del perdón, porque el perdón es el corazón del mensaje de Cristo. Jesús enseñó que nuestra relación con Dios está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de perdonar a los demás. En el capítulo 6 de Mateo, versículos 14 y 15, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí, Jesús nos muestra que, para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos perdonar de todo corazón a aquellos que nos han ofendido. El perdón no es opcional, es una condición para nuestra reconciliación con Dios. El perdón es un acto de obediencia y de gracia. No se trata de olvidar el daño que nos han hecho, sino de liberar a la otra persona del peso de la culpa, y a nosotros mismos de la carga del resentimiento. Jesús no solo nos manda perdonar, sino que nos da el ejemplo supremo. En la cruz, mientras sufría injustamente, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Este perdón radical y sacrificial nos muestra el corazón de la verdadera oración. Cuando oramos, no solo debemos pedir por nuestras necesidades, sino también pedir la gracia para perdonar a aquellos que nos han herido, y de esta manera, vivir en paz con todos. El perdón es liberador. Nos libera de la amargura, del resentimiento, y nos permite experimentar la paz de Dios en lo más profundo de nuestro ser. La oración es un espacio donde podemos pedirle a Dios la fortaleza para perdonar, para sanar nuestras relaciones y para vivir en armonía con su voluntad. Al hablar de la oración, es necesario mencionar otro aspecto esencial, la perseverancia. Jesús, en varias ocasiones, enseñó la importancia de persistir en la oración, de no rendirse, de seguir pidiendo y buscando hasta recibir la respuesta. En el capítulo 11 de Lucas, versículo 9, Jesús nos anima, y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Pero esta promesa no implica que siempre obtendremos lo que queremos de inmediato. A veces, la respuesta divina llega después de un tiempo de espera, de paciencia y de confianza.
La perseverancia en la oración no solo se trata de pedir constantemente, sino de mantener nuestra fe en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y que su respuesta es siempre perfecta. En el capítulo 18 de Lucas, Jesús relata la parábola de la viuda y el juez injusto, donde la viuda, por su persistencia, obtuvo justicia. Jesús concluye la parábola diciendo, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Lucas 18, versículo 7. La perseverancia en la oración demuestra nuestra confianza en que Dios nos escuchará en su tiempo perfecto, y nos enseñará a esperar pacientemente, sabiendo que su plan para nosotros es mejor que cualquier cosa que podamos pedir. Además de la perseverancia, la oración también nos enseña a ser persistentes en la búsqueda de la voluntad de Dios, no solo de nuestras propias soluciones. Jesús, a lo largo de su ministerio, nos mostró que la verdadera oración se caracteriza por una disposición a aceptar lo que Dios tiene para nosotros, incluso cuando lo que Él ofrece no coincide con lo que nosotros esperábamos o deseábamos. Es en ese momento de rendición donde nuestra fe alcanza su máxima expresión. Jesús mismo vivió esta lección en su vida. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículo 42, cuando Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní, orando antes de enfrentar su arresto y la crucifixión, Él pide a Dios, Padre mío, si no puede pasar de mí este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Este momento de oración es profundamente revelador, porque muestra cómo, a pesar de la angustia y el sufrimiento que Jesús sabía que iba a enfrentar, su deseo más profundo era que se cumpliera la voluntad de su Padre Celestial. Jesús no solo oró por lo que él quería, sino que en su oración se sometió completamente a la voluntad de Dios. Este principio es crucial para nuestra vida de oración. A veces, pedimos a Dios con mucha pasión y fervor, pero nuestras oraciones no siempre reciben la respuesta que esperamos. Sin embargo, debemos recordar que la verdadera oración no consiste en imponer nuestras propias demandas a Dios, sino en abrir nuestro corazón a Él y estar dispuestos a aceptar su respuesta, confiando en que su voluntad es perfecta, incluso cuando no la entendemos por completo. En este contexto, la oración se convierte en un ejercicio de confianza. Confiamos en que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nuestros deseos y expectativas nos dicen lo contrario. A lo largo de las Escrituras, Dios nos asegura que su plan es siempre para nuestro bien. En Jeremías 29, versículo 11, leemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos las razones detrás de las pruebas o los retos que enfrentamos, podemos confiar en que el propósito de Dios es siempre traer paz y esperanza a nuestras vidas. La oración, por lo tanto, no debe ser un medio solo para pedir cosas, debe ser una oportunidad para madurar espiritualmente, para fortalecer nuestra fe y para estar más en sintonía con lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Al orar, debemos estar listos para ser transformados, para recibir no solo lo que pedimos, sino lo que necesitamos para crecer como hijos e hijas de Dios. La verdadera oración tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Otro aspecto importante de la vida de oración es el poder de la intercesión. Orar por otros, interceder por ellos ante Dios, es una de las formas más hermosas y poderosas de usar el don de la oración. Jesús mismo practicó la intercesión. En Lucas 22, versículo 32, Él oró por Pedro, diciendo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no solo oró por sí mismo, sino que también intercedió por sus discípulos, sabiendo que ellos enfrentarían grandes pruebas y desafíos. Al orar por otros, demostramos un corazón generoso y amoroso, que se preocupa por las necesidades de los demás y que desea que ellos también experimenten la gracia y el poder de Dios. La intercesión es un acto de amor, porque cuando oramos por otros, estamos llevando sus cargas ante Dios, pidiendo por su salud, por su paz, por su salvación, y por su bienestar espiritual. En 1 Timoteo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La intercesión, entonces, es un llamado a estar al servicio de los demás, no solo a buscar nuestras propias bendiciones, sino a clamar a Dios por aquellos que necesitan su ayuda. La intercesión también tiene un poder transformador. Cuando oramos por otros, nuestra visión de ellos cambia.
ya no los vemos solo como personas con problemas, sino como aquellos por quienes Cristo también dio su vida. La oración por otros nos ayuda a reflejar el corazón de Dios, quien se interesa profundamente por todos los seres humanos, no solo por nosotros. A través de la intercesión, nos unimos a la obra redentora de Cristo en el mundo, siendo instrumentos de su gracia y amor. Además de la intercesión, la oración debe ser un tiempo de adoración. Muchas veces, nuestra vida de oración se convierte en una serie de peticiones y solicitudes, pero la oración también debe incluir momentos de profunda adoración a Dios, reconociendo su grandeza, su soberanía y su amor incondicional. En Apocalipsis 4, versículo 11, leemos: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración en la oración es una forma de expresar nuestra gratitud y asombro por la magnificencia de Dios. Es una manera de reconocer que, aunque pedimos y necesitamos, lo más importante es que Dios es digno de toda nuestra alabanza. La adoración transforma nuestra perspectiva. Nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles, Dios sigue siendo digno de nuestro amor y nuestra adoración. En momentos de tribulación, cuando todo parece oscuro, la adoración es lo que nos mantiene enfocados en lo eterno, en la promesa de que, al final, todo estará bien, porque Dios tiene el control. Jesús, durante su vida terrenal, también dio un ejemplo perfecto de adoración. En el capítulo 11 de Juan, versículo 41, antes de resucitar a Lázaro, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esta simple frase refleja la actitud de Jesús, una gratitud continua hacia el Padre, reconociendo que, aunque todo lo que él hizo era por la voluntad de Dios, cada acción debía estar acompañada de una actitud de alabanza y gratitud. Por tanto, nuestra oración debe incluir momentos de adoración sincera, en los cuales nos apartamos de nuestras peticiones personales y nos enfocamos en quién es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. La oración es, ante todo, una oportunidad para darle gloria a Dios, para reconocer su soberanía y para declarar que Él es el centro de nuestras vidas. Al hablar de la oración, no podemos pasar por alto un aspecto fundamental: la relación continua con Dios. La oración no es algo que solo ocurre en momentos especiales o en tiempos de necesidad, debe ser un estilo de vida, una conversación constante con el Creador. Jesús, al enseñar sobre la oración, nos mostró que nuestra relación con Dios no está limitada a rituales o momentos específicos, sino que debe ser un diálogo diario, un fluir continuo de nuestra alma hacia el corazón de Dios. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 6, Jesús nos dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta enseñanza es clave porque Jesús nos invita a tener una relación íntima y personal con Dios. La oración no debe ser un espectáculo o una forma de mostrar nuestra piedad ante los demás, sino un acto privado de conexión profunda con nuestro Padre Celestial. La oración en secreto es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no está destinada a ser superficial o performática, es algo personal, que nace del corazón. En este sentido, la oración se convierte en un espacio sagrado de renovación y restauración. Jesús nos invita a ir a ese lugar privado donde podemos estar a solas con Dios, lejos de las distracciones del mundo. Es en esos momentos de quietud y reflexión donde podemos realmente escuchar la voz de Dios, donde Él puede hablarnos sin las interferencias de la prisa o el ruido del día a día. La oración, entonces, no es solo una lista de peticiones, sino un tiempo de comunión y de reflexión, donde podemos escuchar a Dios, recibir su paz y entender mejor su voluntad. Al tener esta relación constante con Dios, nuestras oraciones se van transformando en una conversación fluida. Como cualquier relación personal, nuestra conexión con Dios se fortalece cuando dedicamos tiempo de calidad para estar con Él, para compartir nuestros pensamientos, emociones y preocupaciones. La oración diaria es el medio por el cual cultivamos esta cercanía con Dios, y la Biblia nos anima a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, porque la comunicación con Dios no debe ser interrumpida, sino continua, como una respiración espiritual. Jesús también nos enseñó que la oración es el lugar donde buscamos la dirección y la voluntad de Dios. Muchas veces, cuando oramos, nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué hacer, cómo proceder o cuál es el mejor camino. La oración es ese espacio sagrado donde buscamos no solo respuestas a nuestras necesidades, sino también dirección para nuestras decisiones.
Jesús, en su vida terrenal, también buscó la dirección del Padre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, leemos que antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Esta práctica de oración profunda y constante antes de tomar decisiones importantes nos enseña a depender completamente de la sabiduría y la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. En muchos casos, la oración es la forma en la que Dios nos revela su voluntad. Al buscarle sinceramente, Él nos da claridad y nos guía en nuestro caminar. A veces, esta guía no llega de inmediato, y debemos ser pacientes, esperando en el Señor. Como dice el Salmo 27, versículo 14, espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. La oración es ese tiempo de espera activa, de esperanza, donde confiamos en que Dios nos mostrará el camino en su tiempo perfecto. Pero, ¿cómo debemos orar para estar en sintonía con la voluntad de Dios? Jesús nos da una pista clara en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, cuando dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Aquí, Jesús nos enseña que la oración debe estar profundamente conectada con su palabra. Cuando oramos, no solo hablamos desde nuestro corazón, sino que lo hacemos desde una comprensión de lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras. Al meditar en la palabra de Dios, nuestros deseos y nuestras oraciones se alinean con su voluntad. La palabra de Dios es la base sólida sobre la cual edificamos nuestras oraciones, porque en ella encontramos su corazón y su propósito. Es importante recordar que la oración, además de ser un acto personal, también es un acto comunitario. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, Jesús nos enseña, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí, Jesús destaca el poder de la oración en comunidad, cuando los creyentes se unen en una misma fe y propósito. La oración no solo debe ser una práctica individual, sino también algo que compartimos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La oración en comunidad tiene un poder transformador. Cuando nos unimos en oración, no solo estamos buscando la ayuda de Dios, sino que estamos reforzando los lazos de nuestra familia espiritual. En tiempos de dificultad, orar juntos nos fortalece, nos da esperanza y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. En la comunidad de fe, la oración se convierte en un acto de unidad, de solidaridad y de amor, un recordatorio de que estamos todos juntos en este viaje espiritual. La oración también tiene un poder restaurador en nuestras vidas. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo cosas, sino también permitiendo que el poder de Dios trabaje en nosotros para sanarnos, restaurarnos y renovarnos. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, leemos, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, cuando se hace con fe y sinceridad, tiene el poder de traer sanidad a nuestras almas, reparar relaciones rotas y restaurar lo que ha sido dañado. Es un medio a través del cual Dios obra en nosotros, transformándonos para ser más como Cristo. En este proceso de restauración, la oración también nos ayuda a crecer en humildad. Al orar, nos reconocemos como criaturas dependientes de un Dios soberano. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, necesitamos de su dirección, su sabiduría y su gracia. La oración nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Él. Jesús, en el capítulo 18 de Lucas, versículo 14, nos enseñó que la oración debe ser una expresión de humildad cuando dijo, todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Al orar, debemos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humilde, reconociendo que Él es el único que puede hacer lo imposible en nuestras vidas. La humildad en la oración es un tema clave que Jesús destacó a lo largo de su ministerio. En la parábola del fariseo y el publicano, que encontramos en Lucas 18, versículos 9 a 14, Jesús hace una distinción clara entre la actitud arrogante del fariseo, que oraba de manera orgullosa, y la humildad del publicano, que, reconociendo su pecado, clamaba por misericordia. Jesús concluye esta parábola diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Este pasaje nos enseña que, en nuestra vida de oración, la clave para acercarnos a Dios no es la apariencia externa ni los logros que creemos tener,
sino la humildad del corazón. Es al reconocer nuestra dependencia de Dios, nuestra insuficiencia sin Él, que nuestras oraciones se vuelven verdaderas y efectivas. Jesús, siendo el Hijo de Dios, podría haber orado desde una posición de poder y autoridad, pero Él nos mostró cómo orar desde una posición de humildad. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, Él mismo dijo: «Yo no puedo hacer nada por mí mismo, como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Jesús vivió en una constante sumisión a la voluntad de su Padre, y este es el modelo que debemos seguir. La oración no es un medio para imponer nuestras propias ideas o deseos, sino una oportunidad para someternos a la voluntad de Dios y pedirle que su plan se haga en nuestras vidas. La humildad también es clave en la oración de intercesión. Cuando oramos por los demás, no debemos acercarnos con la mentalidad de que tenemos todo resuelto o que sabemos lo que los demás necesitan. Debemos venir ante Dios con humildad, reconociendo que Él es el único que conoce las profundidades del corazón de las personas por las que estamos orando. De igual manera, debemos orar con empatía, sintiendo el dolor y la necesidad de los demás. Jesús intercedió por sus discípulos, por la humanidad, y su oración estaba llena de amor y humildad. Él no solo oró por sus seguidores inmediatos, sino también por aquellos que creerían en Él a través de la predicación de los apóstoles. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, Jesús oró: «Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Este es un hermoso ejemplo de cómo la intercesión no solo abarca a los que conocemos, sino que también incluye a aquellos que aún no han llegado a la fe, mostrando un amor expansivo que va más allá de nuestras propias fronteras. En este proceso de oración, la constancia también juega un papel fundamental. Como hemos mencionado, la oración no debe ser algo esporádico, sino una práctica constante en nuestra vida diaria. En el capítulo 11 de Lucas, versículo 9, Jesús nos anima a pedir: «Buscar y llamar sin cesar, y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Esta es una invitación a no rendirnos, a seguir buscando la presencia de Dios con perseverancia. Sin embargo, la constancia en la oración también implica que confiamos en los tiempos de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito y un tiempo perfecto para responder. La perseverancia en la oración no es solo para cuando estamos en necesidad, sino también cuando estamos buscando la dirección de Dios o el crecimiento en nuestra vida espiritual. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 12, «Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración». Esta constante en la oración es la que nos mantiene firmes en la fe, aun cuando las dificultades nos rodean. La perseverancia también nos permite ser más sensibles a la voz de Dios y más preparados para recibir su guía, porque al mantenernos en oración, permanecemos conectados a su espíritu. Otro aspecto importante que se debe considerar al hablar del método correcto para hablar con Dios es la importancia de la honestidad en nuestras oraciones. Dios ya conoce lo más profundo de nuestro ser, no hay nada que podamos ocultarle. Por lo tanto, nuestras oraciones deben ser sinceras, sin máscaras ni pretensiones. En el Salmo 62, versículo 8, el salmista nos exhorta a: «Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio». La sinceridad en la oración es clave porque nos permite presentar nuestras luchas, nuestros temores y nuestras dudas a Dios, sabiendo que Él no nos rechazará, sino que nos recibirá con brazos abiertos. De la misma manera, Jesús nos enseñó a ser honestos en nuestra oración cuando Él mismo oró en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26, versículo 39, Jesús, en su angustia, clamó a Dios: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Este momento revela que la oración de Jesús no fue una simple formalidad o una repetición de palabras vacías, sino una expresión genuina de su alma. Aunque Jesús sabía que la voluntad de Dios era ir al sacrificio, Él no tuvo miedo de expresar su dolor y su deseo de evitar el sufrimiento. Esto nos enseña que la oración no debe ser un acto superficial o carente de emoción, sino una sincera apertura del corazón ante Dios, sin temor a ser vulnerables. La honestidad en la oración también nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones y a rendirnos a la voluntad de Dios. En 2 Corintios 12, versículo 9, el apóstol Pablo relata cómo Dios le respondió en un momento de debilidad, y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En este pasaje,
Pablo aprendió que, en nuestras debilidades y luchas, podemos encontrar la fuerza de Dios. La honestidad nos permite ver nuestra necesidad de su gracia, y al hacerlo, nos conectamos más profundamente con Él. A través de la sinceridad en la oración, también podemos experimentar un proceso de sanación espiritual. Cuando derramamos nuestras preocupaciones y frustraciones ante Dios, Él puede tomar esas cargas y transformarlas en paz. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima: por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa muestra el poder de la oración honesta. Cuando acudimos a Dios con nuestras preocupaciones, Él nos da la paz que necesitamos, una paz que trasciende las circunstancias y que nos mantiene firmes en la fe. Finalmente, es importante recordar que la oración tiene un propósito mucho más grande que el simple acto de pedir. La oración es, ante todo, un medio por el cual nos alineamos con la voluntad de Dios. Como mencionamos anteriormente, la oración no debe ser solo un momento de pedir algo para nuestro beneficio personal, sino un acto de comunión con Dios, un momento para adorarlo, alabarlo, agradecerle y, lo más importante, buscar que su voluntad se haga en nuestras vidas. Cuando oramos con un corazón sincero, humilde y lleno de fe, no solo estamos pidiendo cosas materiales o soluciones a nuestros problemas, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme, que nuestra vida se ajuste más y más al propósito de Dios. Y es en esta relación constante con Él, en esta comunicación profunda, donde encontramos el verdadero poder de la oración. A medida que continuamos explorando el método correcto para hablar con Dios, es fundamental entender el papel de la fe en nuestras oraciones. La fe es el puente que conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. Jesús dejó claro en sus enseñanzas que la fe es la clave para que nuestras oraciones sean efectivas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Él dijo: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí, Jesús nos enseña que la oración no solo debe ser un acto de palabras, sino un acto de fe. Debemos creer que Dios escuchará nuestra oración y que Él, en su perfecta voluntad, responderá. La fe no significa simplemente esperar un resultado tangible o inmediato, sino confiar en que Dios responderá a nuestra oración según lo que es mejor para nosotros. La fe en la oración es, en esencia, un acto de rendición, reconocer que no estamos en control, pero que confiamos en la bondad y sabiduría de Dios. Es un acto de confianza en que su respuesta, aunque pueda no ser la que esperamos, siempre será la mejor. Jesús también nos mostró en numerosas ocasiones que la fe pequeña, cuando está enfocada en un Dios grande, tiene un poder increíble. En el capítulo 17 de Mateo, versículo 20, Jesús dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La fe, aunque pequeña, es poderosa cuando se coloca en un Dios que puede hacer lo imposible. Este versículo nos recuerda que no se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la calidad de nuestra fe, una fe verdadera y genuina en el poder de Dios. Sin embargo, la fe no es algo que se puede forzar o fabricar artificialmente. La fe se desarrolla a través de nuestra relación con Dios, a medida que vemos su fidelidad en nuestras vidas y en las vidas de otros. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios no nos pide una fe perfecta de inmediato, sino una fe que se va fortaleciendo y creciendo con el tiempo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24, encontramos la historia de un padre que, desesperado por la salud de su hijo, exclamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Este grito de ayuda es un reflejo de la lucha interna que a menudo experimentamos en nuestras oraciones. Deseamos creer con todo nuestro ser, pero a veces nuestras dudas nos asaltan. Lo hermoso es que Dios no rechaza esa fe imperfecta, más bien, Él la nutre y la fortalece, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, versículo 2. La oración de fe también nos lleva a comprender que, aunque pedimos con confianza, debemos hacerlo con humildad, sabiendo que nuestras oraciones no siempre serán respondidas de la manera que esperamos. A veces, la respuesta de Dios es no, porque Él ve algo que nosotros no podemos ver, o porque tiene un plan mayor para nuestra vida que no entendemos en ese momento. En 2 Corintios 12, versículos 7 a 9,
el apóstol Pablo nos comparte su experiencia de recibir una respuesta de Dios que no era la que él esperaba. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta experiencia de Pablo nos enseña que incluso cuando nuestras oraciones no se responden como quisiéramos, Dios nos da la gracia suficiente para enfrentar la situación y crecer a través de ella. En este proceso de oración, es esencial que también aprendamos a escuchar. La oración no es un monólogo en el que solo hablamos, es un diálogo. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos habla a través de su palabra, de circunstancias, y a veces de una sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento. En el capítulo 10 de Juan, versículo 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La capacidad de escuchar a Dios es tan importante como hablar con Él. Cuando oramos, debemos buscar discernir su voz, estar atentos a su dirección y seguir la guía que Él nos da. La oración se convierte en una conversación bidireccional, donde no solo expresamos nuestros pensamientos y deseos, sino que también nos disponemos a recibir la respuesta de Dios. Este acto de escuchar a Dios es particularmente importante cuando se trata de decisiones importantes en nuestra vida. En muchas ocasiones, Dios no nos da respuestas inmediatas, sino que nos llama a un tiempo de espera y reflexión. La paciencia en la oración es una virtud esencial. Como dice el Salmo 27, versículo 14, espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. La espera en la oración es una forma de demostrarnos a nosotros mismos y a Dios que realmente confiamos en Él. No es un tiempo de inactividad, sino un tiempo de preparación, de madurez espiritual, donde aprendemos a depender más de su voluntad que de nuestra propia comprensión. En este contexto, también debemos considerar el poder de la oración en tiempos de crisis. Cuando enfrentamos pruebas, la oración se convierte en un refugio y una fortaleza. La Biblia nos anima a orar en todo tiempo, especialmente en tiempos difíciles. En Filipenses 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos insta, por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En medio de la angustia, la oración no solo nos ayuda a desahogar nuestro dolor, sino que también nos permite encontrar consuelo en la presencia de Dios. La oración, cuando es un acto sincero, no solo busca respuestas, sino también la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Además, en medio de la prueba, la oración nos permite afirmar nuestra fe en el poder de Dios. Al orar, recordamos que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, y Él tiene el poder para transformar cualquier situación. En el capítulo 41 de Isaías, versículo 10, Dios nos promete, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el fundamento de nuestra oración, la confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Sabemos que Él está con nosotros en todo momento, especialmente en las dificultades. La oración no es solo un medio para pedir, sino una herramienta poderosa para afirmar nuestra identidad en Cristo. Cuando oramos con fe y perseverancia, afirmamos que no dependemos de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración nos fortalece, nos capacita para enfrentar lo que venga y nos da la seguridad de que, en Cristo, somos más que vencedores. Es importante recordar que la oración también tiene un papel crucial en la transformación de nuestro carácter. La oración, cuando se hace con el corazón correcto, no solo busca resultados inmediatos, sino que nos cambia a nosotros mismos. Es un medio para que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser, moldeándonos a su imagen y transformándonos en personas más humildes, amables y llenas de su espíritu. En Romanos 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración es uno de los medios principales por los cuales Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón. A través de la oración, nuestra perspectiva cambia, y comenzamos a ver las circunstancias de la vida desde la perspectiva de Dios, entendiendo su voluntad y permitiendo que su paz gobierne en nuestros corazones.
La clave aquí es que la oración nos lleva a un proceso continuo de santificación. A medida que oramos, nos abrimos más a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía, nos corrige y nos enseña mientras oramos, ayudándonos a ser más como Cristo en nuestras palabras, actitudes y comportamientos. Como Jesús dijo en Juan 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La oración, entonces, es una forma de cooperar con el Espíritu Santo en su obra de transformación en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras oraciones no sean simplemente una rutina o una serie de peticiones vacías? ¿Cómo podemos evitar que nuestras oraciones se conviertan en algo superficial o mecánico? La respuesta está en orar con sinceridad y pasión, permitiendo que nuestra alma se conecte verdaderamente con Dios. El mismo Jesús nos dio una advertencia contra las oraciones vanas y repetitivas en Mateo 6, versículo 7, cuando dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La clave está en la autenticidad. Nuestras oraciones deben reflejar nuestro corazón, no solo una forma de hablar correctamente o de impresionar a los demás. Cuando oramos con sinceridad, nos acercamos a Dios con un corazón limpio, sin pretensiones, y deseando realmente escuchar su voz. La oración no se trata de repetir palabras sin pensar, sino de presentar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos ante Dios, sabiendo que Él nos escucha. Como dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La oración genuina es aquella que nace de un corazón sincero, dispuesto a ser transformado y a rendirse a la voluntad de Dios. La transformación que ocurre a través de la oración también está relacionada con nuestra capacidad para perdonar. Jesús enfatizó la importancia del perdón en la oración, especialmente en el Sermón del Monte. En Mateo 6, versículo 12, parte de la famosa oración del Señor, Jesús enseña, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es una de las áreas más profundas de la oración, el perdón. La oración nos permite reconciliarnos con Dios y con los demás. Al orar, debemos estar dispuestos a dejar ir cualquier resentimiento o rencor que guardemos en nuestros corazones. Si no perdonamos a otros, nuestras oraciones pueden ser bloqueadas, porque el perdón es esencial para la restauración de nuestra relación con Dios. En este sentido, la oración no solo es un acto de peticiones, sino también un acto de purificación del corazón. Al presentar nuestras preocupaciones y necesidades ante Dios, también debemos pedirle que examine nuestras vidas y nos muestre cualquier área de pecado o amargura que deba ser sanada. La oración es un espacio de sanación, un lugar donde podemos ser completamente honestos con Dios sobre nuestras luchas, nuestras heridas y nuestros fracasos, y recibir su perdón y su sanación. El Salmo 139, versículo 23 a 24 expresa este anhelo de purificación en la oración, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El acto de perdonar a otros también tiene un efecto transformador en nosotros. Cuando perdonamos, liberamos nuestras almas de las cadenas del resentimiento y la amargura. Jesús lo dejó claro en Mateo 18, versículo 21 a 22, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús respondió, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este perdón constante y generoso refleja el amor de Dios hacia nosotros, quien nos perdona infinitamente. Y cuando oramos, debemos pedirle a Dios que nos dé la capacidad de perdonar como Él nos ha perdonado, para que podamos vivir en paz y libertad. Otro aspecto esencial de la oración es la gratitud. En nuestras oraciones, no solo debemos pedir, sino también agradecer. El agradecimiento en la oración es una expresión de fe y de reconocimiento por lo que Dios ya ha hecho, y por lo que sabemos que Él continuará haciendo. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 6, no estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La acción de gracias es un componente fundamental de una oración completa y equilibrada. Cuando oramos con gratitud, nos enfocamos no solo en lo que necesitamos, sino también en lo que Dios ya ha provisto. La gratitud abre nuestro corazón a una actitud de confianza y fe,
sabiendo que el Dios que nos ha bendecido en el pasado es el mismo Dios que proveerá para nuestras necesidades en el futuro. Además, el agradecimiento en la oración nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, nos recuerda que nuestra vida está en las manos de un Dios soberano, que siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Finalmente, es importante reconocer que la oración también es una forma de adoración. Al orar, no solo estamos pidiendo y agradeciendo, sino también reconociendo la grandeza y la gloria de Dios. Jesús mismo nos enseñó a orar con adoración, como en la primera parte de la oración del Señor, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración, entonces, es un acto de rendición y adoración, un momento para reconocer que Dios es santo, digno de toda alabanza y honra. La adoración en la oración nos ayuda a mantener nuestra perspectiva correcta, reconociendo que no somos el centro del universo, sino que Dios es el Rey y Señor de todo. La oración, como hemos visto, no es solo un medio para pedir cosas a Dios, sino una disciplina espiritual que nos lleva a un encuentro más profundo con Él. Es un momento sagrado en el que no solo expresamos nuestras necesidades y deseos, sino que también nos abrimos a su voluntad, permitiéndole transformar nuestras vidas de manera profunda y continua. Sin embargo, uno de los aspectos más poderosos de la oración es su capacidad para traernos paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dejó una preciosa promesa, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es uno de los frutos más hermosos que nacen de una vida de oración constante. A través de la oración, no solo recibimos respuestas a nuestras peticiones, sino que también encontramos consuelo y serenidad en la presencia de Dios. No importa lo que estemos enfrentando, cuando oramos con un corazón sincero, la paz de Dios invade nuestro ser, disipando el miedo, la ansiedad y el estrés. La paz de Dios no es la misma paz que el mundo ofrece. La paz del mundo está basada en las circunstancias. Si las cosas van bien, podemos estar en paz, pero si las cosas se complican, nuestra paz se desvanece. La paz que Jesús nos da, en cambio, no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. Es una paz profunda que viene de conocer que, en medio de todo, estamos bajo el cuidado y control de un Dios soberano. Esta paz no es un simple sentimiento emocional, sino una seguridad profunda en el alma, sabiendo que Dios está en control y que su voluntad siempre será lo mejor para nosotros. Por eso, la oración tiene el poder de calmar nuestra ansiedad. En Filipenses 4, versículo 6, Pablo nos instruye a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración, por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando oramos, especialmente cuando estamos preocupados o angustiados, le estamos entregando a Dios nuestras cargas. En lugar de seguir dando vueltas a nuestras preocupaciones en nuestra mente, podemos ponerlas en las manos de aquel que tiene el poder para resolverlas. Esta entrega trae consigo una profunda sensación de alivio, porque sabemos que ya no estamos solos en nuestra lucha. La oración también nos permite recibir el consuelo del Espíritu Santo, quien es llamado el Consolador en las Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece y nos consuela en los momentos difíciles. A través de la oración, podemos estar más receptivos a su presencia en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir, sino que también intercede por nosotros según la voluntad de Dios, como dice Romanos 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración, entonces, se convierte en un medio por el cual podemos estar en comunión constante con Dios y con su Espíritu. A medida que cultivamos una vida de oración, el Espíritu Santo nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos da la fuerza para resistir la tentación, la sabiduría para tomar decisiones, y el coraje para enfrentar los desafíos de la vida. A través de la oración, nos conectamos con el poder transformador de Dios, quien puede cambiar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Es importante también comprender que, aunque la oración puede ser un espacio de paz y consuelo,
no siempre significa que seremos librados de las dificultades. La oración no nos garantiza una vida sin problemas, pero sí nos promete la presencia y la paz de Dios en medio de esos problemas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La oración nos permite enfrentar las adversidades con la certeza de que Jesús ha vencido al mundo. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está con nosotros y que, al final, su victoria será nuestra victoria. A través de la oración, también podemos experimentar la alegría del Señor. La alegría cristiana no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Jesús nos invita a compartir su alegría, a encontrar en Él el gozo que el mundo no puede dar. En Juan 15, versículo 11, Jesús dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. El gozo que Jesús nos ofrece es un gozo que no se desvanece con el tiempo ni con las pruebas. Es un gozo profundo, una alegría que se encuentra en la cercanía con Dios, en la obediencia a su voluntad y en el conocimiento de que somos amados por Él. La oración también es un acto de obediencia. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios, mostrando nuestra disposición a seguir su plan para nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, Jesús nos enseña a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La oración nos ayuda a recordar que, aunque tengamos nuestras propias agendas y deseos, la voluntad de Dios siempre debe ser lo primero. A través de la oración, no solo buscamos que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que buscamos entender lo que Él quiere y someternos a su voluntad. En última instancia, la oración nos transforma en instrumentos de Dios para su reino. Al orar, no solo estamos pidiendo por nuestras propias necesidades, sino también intercediendo por los demás, por la salvación del mundo y por el avance del reino de Dios en la tierra. La oración es el medio a través del cual participamos en la obra de Dios en el mundo. Cuando oramos por los demás, estamos colaborando con Él para que su voluntad se haga en la vida de cada persona. Jesús mismo oró por la humanidad, y su vida fue un testimonio de intercesión constante. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9, Jesús oró por sus seguidores: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Siguiendo el ejemplo de Cristo, nuestras oraciones deben ser un reflejo de su amor y su preocupación por el bienestar de los demás. La oración, entonces, no solo nos cambia a nosotros, sino que también tiene un impacto en el mundo a nuestro alrededor. Cada oración que hacemos, cada súplica que elevamos al cielo, tiene el poder de mover el corazón de Dios y traer transformación en las vidas de las personas. No debemos subestimar el poder de una oración ferviente. Como dice Santiago 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestras oraciones tienen un poder increíble, y al orar, estamos participando en la obra de Dios, trayendo su reino y su voluntad a la tierra. A lo largo de este viaje de oración, también es fundamental entender la importancia de la perseverancia. En la vida cristiana, no siempre recibimos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, y de hecho, las dificultades y los desafíos pueden parecernos a veces más grandes que nuestras propias oraciones. Sin embargo, la perseverancia en la oración es una de las lecciones más valiosas que Jesús nos dejó. La oración constante y fiel, aún en medio de la espera, demuestra nuestra confianza en la soberanía de Dios y nuestra dependencia total de Él. En Lucas 18, versículo 1, Jesús contó una parábola sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Nos dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La historia de la viuda que persistió en su demanda ante un juez injusto es una ilustración poderosa de cómo debemos ser persistentes y constantes en nuestras oraciones. A pesar de que el juez no tenía interés en hacer justicia, la viuda persistió, y finalmente, él le hizo justicia debido a su insistencia. Jesús nos enseña aquí que, aunque a veces no veamos respuestas inmediatas, debemos continuar orando, sabiendo que Dios es justo y fiel para responder en el momento adecuado. En Hebreos 10, versículo 36, se nos exhorta a ser perseverantes, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
La perseverancia no solo significa seguir orando cuando no vemos resultados, sino también confiar en que Dios está obrando en nuestro favor, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La paciencia es una virtud espiritual que se cultiva a través de la oración constante. A través de la perseverancia, desarrollamos un carácter más fuerte, una fe más profunda y una mayor confianza en el Señor. La perseverancia en la oración también tiene que ver con nuestra disposición a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias nos desafían. A veces, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, y esto puede ser una prueba de nuestra fe. Pero en medio de la espera, Dios está desarrollando algo en nosotros, una fe más profunda, una confianza más firme en Él. La oración perseverante no es solo un medio para recibir respuestas, sino un proceso que nos permite madurar espiritualmente y crecer en nuestra relación con Dios. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó que cuando oramos, debemos pedir con una actitud de persistencia y confianza. En Mateo 7, versículo 7, Él dijo, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Este versículo refleja la generosidad de Dios y su deseo de bendecir a los que buscan su rostro. Pero también nos recuerda que, aunque Dios es un Padre generoso, la respuesta a nuestras oraciones no siempre llega de inmediato. El proceso de pedir, buscar y llamar es un acto de perseverancia. Cada uno de estos verbos implica una acción continua y persistente. Dios quiere que busquemos su voluntad y que estemos dispuestos a recibir su respuesta en su tiempo perfecto. Por otro lado, la oración perseverante también nos enseña a depender de Dios. En nuestras oraciones diarias, debemos reconocer que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Todo lo que necesitamos, y todo lo que buscamos, lo encontramos en Él. Jesús mismo nos enseñó en Juan 15, versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». La oración constante es una forma de permanecer en Él, de depender de su gracia y de su poder. A través de la oración, recordamos que nuestra fuerza y nuestra capacidad provienen solo de Él. Al permanecer en la vid, nuestra fe se fortalece, y nuestras oraciones se alinean con su voluntad. Otra parte esencial de la perseverancia en la oración es el entendimiento de que nuestras oraciones no siempre serán respondidas como esperamos. Hay momentos en los que Dios, en su sabiduría infinita, decide no darnos lo que pedimos. En lugar de desanimarnos, debemos confiar en que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. En el capítulo 11 de Lucas, versículo 9 a 13, Jesús nos da una lección importante sobre cómo un padre terrenal sabe dar buenos regalos a sus hijos. Jesús dice, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan». Esta enseñanza nos recuerda que, aunque pidamos buenas cosas, lo que Dios nos da siempre será mejor. Él, como un buen padre, sabe exactamente lo que necesitamos, y a veces, lo que necesitamos no es lo que pedimos, sino algo mucho mejor. La oración perseverante también se lleva a cabo dentro del marco de la humildad. No oramos para imponer nuestras propias agendas a Dios, sino para someternos a su voluntad. La humildad en la oración significa reconocer que, aunque podamos pedir, debemos estar dispuestos a aceptar que la respuesta de Dios será la mejor, incluso si no coincide con nuestras expectativas. En 2 Corintios 12, versículos 7 a 9, el apóstol Pablo comparte cómo oró 3 veces para que se le quitara un aguijón en la carne, pero Dios le respondió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La oración de Pablo es un ejemplo de humildad. A pesar de que su pedido era legítimo, él aceptó que la gracia de Dios era suficiente para enfrentarlo. La perseverancia en la oración también debe ser acompañada de un corazón agradecido. A pesar de las dificultades, debemos ser capaces de ver las bendiciones que Dios ya ha dado, y agradecerle por ellas. La gratitud en la oración es un acto de confianza, que nos permite ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, nos exhorta, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Al ser agradecidos, mantenemos una perspectiva correcta y recordamos que, a pesar de las dificultades, Dios es bueno y su fidelidad es inquebrantable. En conclusión,
la perseverancia en la oración es un componente esencial en la vida cristiana. Nos enseña a confiar en la soberanía de Dios, a depender de su gracia y a esperar en su tiempo perfecto. La perseverancia también fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir las respuestas de Dios, que siempre serán las mejores, aunque no siempre coincidan con nuestras expectativas. Al orar con perseverancia, no solo cambiamos las circunstancias, sino que también nos cambiamos a nosotros mismos, creciendo en confianza, humildad y gratitud. La oración no es una simple rutina religiosa, sino un acto de comunión profunda con nuestro Creador. A través de la oración, encontramos consuelo, paz, fortaleza y dirección para nuestras vidas. Al aprender a orar de la manera correcta, como Jesús nos enseñó, podemos experimentar un vínculo más cercano con Dios, entendiendo su voluntad y viviendo en su poder. La oración es la clave para una vida cristiana plena y transformada. Ahora que hemos explorado la importancia de la perseverancia en la oración, es crucial también comprender el poder de la oración en comunidad. A menudo, cuando oramos, lo hacemos de manera individual, buscando el contacto directo y personal con Dios. Sin embargo, la oración en comunidad tiene un poder especial, ya que, cuando nos reunimos con otros creyentes para orar, experimentamos un acuerdo y una unidad que fortalece nuestra fe y nos ayuda a ver respuestas aún más poderosas. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración en comunidad. En Mateo 18, versículo 19 a 20, Jesús dijo: «Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta promesa de Jesús es una de las más profundas en cuanto a la oración en comunidad. Cuando nos reunimos con otros hermanos y hermanas en Cristo para orar, estamos creando un espacio sagrado en el que la presencia de Dios se hace palpable. La unidad en la oración no solo trae bendiciones sobre nuestras propias vidas, sino que también tiene un impacto profundo en las personas por las que oramos y en la iglesia en general. En el contexto de la comunidad de creyentes, nuestras oraciones se multiplican. Al unificar nuestras voces y corazones en oración, estamos fortaleciendo nuestra fe colectiva. La oración en comunidad tiene el poder de sanar, de traer liberación, de restaurar relaciones y de liberar bendiciones sobre nuestra familia, amigos y la iglesia. Jesús nos enseña que cuando oramos en unidad, experimentamos la manifestación de su presencia de una manera especial. Este principio se puede ver claramente en el libro de los Hechos, cuando la iglesia primitiva oraba junta. En Hechos 4, versículo 31, después de que los apóstoles oraron, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. La oración en comunidad trae una experiencia de renovación espiritual, una llenura del Espíritu Santo que nos capacita para vivir como verdaderos testigos de Cristo. La oración en comunidad no solo tiene que ver con la unión de las peticiones, sino también con la intercesión. En la intercesión, nos colocamos en la brecha por otros, pidiendo a Dios que obre en sus vidas de manera poderosa. Es un acto de amor sacrificial, un medio por el cual demostramos el cuidado y la preocupación por los demás. En Ezequiel 22, versículo 30, Dios lamentó que no había nadie que intercediera por la tierra, y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado, y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La intercesión es una de las formas más poderosas de oración, porque implica no solo orar por nosotros mismos, sino interceder por otros, buscando su bien y la intervención de Dios en sus vidas. La oración en comunidad también puede fortalecer nuestras relaciones como iglesia. Cuando oramos juntos, compartimos nuestras cargas, nuestras luchas y nuestras alegrías. La oración en comunidad fomenta una hermandad genuina, en la que los creyentes se sienten unidos en el Espíritu, comprometidos a cuidarse mutuamente y a llevar las cargas los unos de los otros. En Gálatas 6, versículo 2, el apóstol Pablo nos anima: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La oración nos permite ser un apoyo mutuo en momentos de dificultad, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que, aunque la oración en comunidad es poderosa, no debemos depender exclusivamente de otros para orar por nosotros. La oración individual sigue siendo un componente esencial de nuestra vida espiritual. Al orar en privado, podemos tener un tiempo más personal y directo con Dios, sin las distracciones o presiones de la comunidad.
Jesús mismo nos enseñó a orar en privado en Mateo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La oración privada es un espacio para la intimidad con Dios, donde podemos ser vulnerables y sinceros sin la influencia de los demás. La oración, tanto en privado como en comunidad, debe ser una prioridad en la vida del creyente. Jesús nos enseñó a orar, no solo por lo que necesitamos, sino también por lo que Dios desea. La oración no es simplemente un medio para conseguir lo que deseamos, sino una forma de alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. Es un proceso constante de transformación, que nos permite conocer a Dios más profundamente y vivir de acuerdo con su voluntad. Dicho esto, es crucial también entender que, a pesar de la importancia de la oración, no siempre obtendremos lo que pedimos de la manera que esperamos. Hay veces en las que nuestras oraciones no son respondidas como deseamos, y esto puede ser desconcertante. Sin embargo, debemos confiar en que Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que es mejor para nosotros. Como dice Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el momento en que oramos, podemos no entender por qué nuestras peticiones no son respondidas, pero podemos estar seguros de que todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien y para su gloria. En este sentido, la oración también es una forma de fortalecer nuestra confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. La vida cristiana no es un camino sin dificultades, pero la oración nos permite mantenernos firmes, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del viaje. A través de la oración, podemos experimentar su paz, incluso en medio de la incertidumbre, y recordar que su propósito se cumple en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Un aspecto final que debemos recordar es que, aunque la oración tiene un poder inmenso, no se trata de una fórmula mágica que siempre produce resultados inmediatos. La oración es un acto de fe, de dependencia de Dios, y de conformidad con su voluntad. En 1 Juan 5, versículo 14 a 15, se nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave está en pedir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y responderá de acuerdo con lo que es mejor para nosotros. En resumen, la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. No solo es un medio para pedirle a Dios, sino también una forma de crecer en nuestra relación con Él. La oración nos transforma, nos acerca a Dios, y nos permite ser partícipes en su obra en el mundo. Ya sea en momentos de alegría o de dolor, la oración es una constante en la vida cristiana. Al orar, nos alineamos con el corazón de Dios, confiamos en su soberanía, y recibimos la paz que solo Él puede dar. La práctica constante de la oración, tanto individual como en comunidad, nos prepara para vivir como verdaderos discípulos de Cristo, llevando su luz y su amor a un mundo que necesita desesperadamente de Él. Es importante recordar que la oración, en su más profunda esencia, es una forma de rendirnos ante Dios. Al hablar con Él, no solo le presentamos nuestras peticiones, sino que también nos rendimos a su soberanía, reconociendo su autoridad y su control sobre nuestras vidas. Jesús mismo, en el jardín de Getsemaní, mostró el modelo perfecto de rendición en la oración. En Mateo 26, versículo 39, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración de Jesús, aunque llena de angustia, refleja una profunda sumisión a la voluntad del Padre. A través de este ejemplo, vemos que la oración no se trata únicamente de pedir, sino también de someter nuestra voluntad a la de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nosotros, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. El acto de rendir nuestra voluntad a Dios a través de la oración es uno de los aspectos más profundos de la vida cristiana. A menudo, nos encontramos orando por nuestras propias ideas, por nuestros propios deseos. Sin embargo, la verdadera oración es aquella en la que le decimos a Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. Esta disposición no siempre es fácil, pero es la clave para una relación más profunda con Él. En Santiago 4, versículo 7, se nos anima a someternos a Dios. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo,
y huirá de vosotros. La obediencia y el sometimiento son esenciales para una vida de oración eficaz, porque nos permiten reconocer que, aunque tenemos nuestras propias peticiones, Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La oración de rendición también tiene el poder de liberarnos de la ansiedad. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo nos instruye: por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos rendimos a Dios en oración, entregamos nuestras preocupaciones y temores a Él, confiando en que su paz, que es incomprensible para el mundo, guardará nuestro corazón. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control y que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. La oración, por lo tanto, también actúa como un refugio en tiempos de incertidumbre. Nos ayuda a encontrar consuelo y claridad en medio de las tormentas de la vida. No importa cuán abrumadora sea la situación, cuando oramos y nos rendimos a Dios, estamos asegurándonos de que Él tiene el control. En 2 Corintios 12, versículo 9, Pablo nos recuerda que en nuestra debilidad, Dios se muestra más fuerte, pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La oración nos permite depender de esa gracia divina, sabiendo que, aunque somos débiles, el poder de Cristo puede sostenernos y guiarnos a través de cualquier situación. Además de rendirnos a Dios en la oración, también debemos recordar que la oración es un acto de fe. Cuando oramos, no solo estamos hablando con un Dios lejano, sino con un Padre cercano, que nos escucha y que se interesa profundamente por nosotros. La oración es una manifestación de nuestra confianza en su poder y en su bondad. En Hebreos 11, versículo 6, se nos enseña que, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La oración, por lo tanto, es un acto de fe, en el que expresamos nuestra confianza de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también las responde de acuerdo con su voluntad y en su tiempo perfecto. A medida que oramos, nuestra fe se fortalece. A través de la oración, aprendemos a confiar más en Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. En 1 Juan 5, versículo 14 a 15, se nos asegura que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta confianza no viene de nuestra habilidad para orar de manera perfecta, sino de nuestra fe en un Dios que es bueno, que nos escucha, y que siempre responde a nuestras oraciones de la mejor manera posible. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosas historias de personas que, a través de la oración, vieron cómo Dios obró de maneras asombrosas. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Elías, el profeta que oró fervientemente y vio cómo Dios enviaba fuego del cielo para consumir el sacrificio en el monte Carmelo, 1 Reyes 18, versículos 36 al 38. Elías no solo oró con fe, sino que también oró con audacia, confiando en que Dios iba a mostrar su poder de una manera que dejara claro que Él es el único Dios verdadero. Este tipo de oración, llena de fe y audacia, es el tipo de oración que Jesús nos anima a practicar. En Mateo 17, versículo 20, Jesús dijo: porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La oración, alimentada por la fe, tiene el poder de mover montañas. Aunque las dificultades puedan parecer insuperables, cuando oramos con fe, podemos esperar que Dios actúe, y muchas veces de formas que no podríamos haber imaginado. Además, la oración también nos conecta con el propósito de Dios en nuestras vidas. A través de la oración, Dios nos guía, nos enseña y nos revela su voluntad. No oramos solo para que nuestras peticiones sean atendidas, sino también para que podamos alinearnos con lo que Él desea hacer en el mundo y en nuestras vidas. Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, nos mostró que la oración es también un medio para discernir y aceptar la voluntad de Dios. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando oramos, debemos estar abiertos a la dirección de Dios,
dispuestos a decir sí a lo que Él nos llama a hacer, incluso si eso implica sacrificio o dificultades. Finalmente, la oración es una herramienta de poder que no solo nos fortalece a nivel personal, sino que también impacta a aquellos que nos rodean. Nuestras oraciones tienen el poder de influir en las vidas de otras personas, ya sea a través de la intercesión por sus necesidades o pidiendo que Dios les toque de una manera especial. Como creyentes, debemos sentir una responsabilidad de orar unos por otros, de interceder por la salvación del mundo y de clamar por el avivamiento del Espíritu Santo en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. En 1 Timoteo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos llama a orar por todos los hombres, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. A través de la oración, podemos ser agentes de cambio en el mundo, intercediendo por las personas, las naciones y las situaciones que necesitan la intervención divina. La oración es un acto de amor, una forma de mostrar nuestra preocupación por los demás y de permitir que Dios actúe a través de nosotros. A medida que avanzamos en la comprensión del poder de la oración, es vital recordar que la oración debe ser también un acto de gratitud. Aunque oramos por nuestras necesidades, deseos y preocupaciones, también debemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. La gratitud transforma nuestra perspectiva y profundiza nuestra relación con Dios, ya que nos ayuda a reconocer sus bendiciones, incluso en medio de las dificultades. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, Pablo nos instruye claramente, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto no significa que debamos dar gracias solo cuando las cosas van bien, sino que debemos encontrar razones para agradecer a Dios incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. La gratitud es una elección, una actitud que cultivamos y que cambia nuestra visión de las circunstancias. Cuando oramos con un corazón agradecido, no solo nos enfocamos en lo que necesitamos, sino también en todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Esto fortalece nuestra fe, ya que nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, Dios ha sido fiel y continuará siéndolo. La oración también nos enseña a estar alineados con la voluntad de Dios, y esto incluye el reconocimiento de que su plan es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos por completo. A través de la oración, aprendemos a discernir lo que Dios desea hacer en nuestras vidas y en el mundo. No oramos solo para que nuestros deseos se cumplan, sino para que nuestra voluntad se someta a la voluntad divina. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de su plan, permitiendo que su poder y propósito se manifiesten en nosotros y a través de nosotros. Jesús mismo oró con el propósito de alinearse con la voluntad de su Padre. En Juan 5, versículo 30, Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este versículo nos muestra la esencia de la oración. No se trata de imponer nuestros propios planes a Dios, sino de buscar y ejecutar su voluntad. Cuando oramos de esta manera, estamos diciendo, Señor, no importa lo que yo quiera, lo que más deseo es hacer lo que tú deseas para mi vida. Esta es la actitud que debemos tener al acercarnos a Dios en oración, una actitud de humildad y sumisión, dispuestos a aceptar lo que Él tiene para nosotros. Es importante que entendamos que el propósito de la oración no es simplemente que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que nos transforme a nosotros para que podamos hacer lo que Él quiere. La oración, entonces, tiene el poder de cambiar nuestro corazón. En Jeremías 29, versículo 13, Dios nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A través de la oración, Dios quiere revelarse a nosotros de una manera más profunda. No solo oramos para recibir, sino para conocer más de Él y para ser transformados por su presencia. Es en la oración que somos moldeados a la imagen de Cristo, en la que nuestra voluntad se alinea con la suya, y en la que nuestras prioridades se conforman con los deseos de su corazón. Otro aspecto crucial en la vida de oración es el poder de la confesión. La confesión es un acto de humildad y arrepentimiento en el que reconocemos nuestras faltas y nos acercamos a Dios con un corazón contrito. La Biblia nos enseña que, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. En 1 Juan 1, versículo 9, se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es solo para pedir perdón, sino también para restaurar nuestra relación con Dios.
Al orar y confesar nuestros pecados, reconocemos nuestra necesidad de su gracia y misericordia, y experimentamos la renovación de nuestro espíritu. La oración de confesión nos lleva a una vida de arrepentimiento genuino, donde no solo pedimos perdón, sino que buscamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es una invitación a vivir una vida de santidad, apartándonos del pecado y persiguiendo la justicia y la paz que Dios nos ofrece. Cuando oramos con un corazón arrepentido, abrimos el espacio para que el Espíritu Santo nos transforme, purificando nuestras motivaciones y deseos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel experimentó muchas veces el poder de la oración de arrepentimiento. En 2 Crónicas 7, versículo 14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa es válida no solo para Israel, sino también para nosotros como creyentes hoy. La oración de arrepentimiento tiene el poder de traer restauración y sanidad, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Cuando oramos en humillación y arrepentimiento, Dios está dispuesto a perdonarnos y a sanarnos, restaurando nuestras vidas y nuestras relaciones. Es importante que no solo nos acerquemos a Dios con peticiones o con agradecimientos, sino que también aprendamos a orar por aquellos que nos rodean. La intercesión es una parte vital de la vida cristiana. Orar por otros es un acto de amor y compasión, ya que ponemos las necesidades de los demás antes que las nuestras. En 1 Timoteo 2, versículo 1, Pablo nos exhorta: exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando oramos por otras personas, no solo las estamos llevando ante Dios, sino que también estamos permitiendo que Él obre en sus vidas de maneras que no podemos comprender por completo. La intercesión nos permite ser colaboradores con Dios en el ministerio de la sanidad, la salvación y la transformación. En la oración de intercesión, no solo pedimos por las necesidades físicas de las personas, sino que también intercedemos por su bienestar espiritual. En Efesios 6, versículo 18, Pablo nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración intercesora tiene el poder de traer sanidad espiritual, liberar a las personas de la opresión y llevar a otros a un encuentro más profundo con Dios. Es un acto de fe en el que confiamos que Dios escucha nuestras oraciones y responde a ellas conforme a su voluntad. La intercesión también tiene un poder transformador. Cuando oramos por otros, nos unimos con Dios en el propósito de ver vidas cambiadas y corazones restaurados. Jesús, en Juan 17, versículo 9, oró por sus discípulos, diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. De la misma manera, debemos orar por aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas, intercediendo por su salvación, su protección y su crecimiento espiritual. Finalmente, es esencial comprender que la oración no es solo un medio para recibir algo de Dios, sino una forma de comunicarnos con Él, de disfrutar de su presencia y de experimentar una transformación continua. Jesús, a lo largo de su vida, modeló una relación de cercanía y dependencia con el Padre a través de la oración. Él oraba constantemente, no solo para pedir, sino también para agradecer, para interceder, y para alinearse con la voluntad de su Padre. En Lucas 5, versículo 16, se nos dice que Él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Esta práctica de apartarse y orar era fundamental para la vida de Jesús, y debe serlo también para nosotros. En un mundo lleno de ruido, distracciones y presiones, la oración es un refugio, un lugar donde podemos retirarnos y encontrar descanso en la presencia de Dios. Jesús mismo enseñó a sus discípulos que la oración no debe ser un acto superficial, realizado solo para ser vistos por los demás. En Mateo 6, versículo 6, Él dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La oración es un acto íntimo, donde no buscamos la aprobación de los hombres, sino la cercanía con Dios. Es en la soledad y el silencio de la oración donde podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad, donde podemos recibir su consuelo y dirección. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido momentos de avivamiento que han sido precedidos por fervientes oraciones. Grandes movimientos de Dios han comenzado cuando un grupo de personas, o incluso una sola, se han comprometido a buscar a Dios con todo su corazón en oración.
En Hechos 1, versículo 14, vemos a los discípulos reunidos en oración, esperando la promesa del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Fue en ese tiempo de espera y oración constante que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, marcando el comienzo de la Iglesia cristiana como la conocemos. La oración colectiva de los creyentes trajo consigo una manifestación poderosa de la presencia de Dios, que transformó al mundo. Cuando entendemos el poder de la oración, también entendemos que esta no debe ser una práctica ocasional o limitada solo a ciertos momentos de la vida. La oración debe ser un estilo de vida, una conversación continua con Dios a lo largo del día. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, se nos instruye, orad sin cesar. Esto significa que nuestra vida debe estar marcada por un espíritu de oración constante, donde buscamos la guía de Dios en todo lo que hacemos y donde nuestras conversaciones internas se convierten en una continua dependencia de su sabiduría y dirección. No importa si estamos trabajando, estudiando, o pasando tiempo con amigos, podemos orar en todo momento, porque la oración no se limita a un espacio físico ni a un tiempo específico, sino que es una actitud del corazón. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. A medida que oramos, nos acercamos más a Dios, y su Espíritu Santo nos transforma. La oración nos moldea, nos hace más semejantes a Cristo y nos capacita para cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, les dio el modelo perfecto, el Padre Nuestro. En Mateo 6, versículo 9 a 13, encontramos esta oración tan poderosa y profunda: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Esta oración no solo es un modelo de cómo dirigir nuestras peticiones a Dios, sino también una expresión de sumisión a su voluntad, de dependencia de su provisión, y de reconciliación con los demás. El propósito de esta oración es ayudarnos a entender que, aunque tenemos muchas necesidades y preocupaciones, lo más importante es que nos alineemos con el corazón de Dios. La oración del Padre Nuestro nos invita a reconocer la santidad de su nombre, a buscar su reino y a confiar en que Él proveerá lo que necesitamos. También nos enseña la importancia de la reconciliación, de perdonar a aquellos que nos han ofendido, y de buscar su ayuda en momentos de tentación y dificultad. Además, la oración debe estar acompañada por la acción. No podemos simplemente orar sin esperar que nuestras oraciones se manifiesten en nuestras vidas. La oración no es solo un acto de palabras, sino una invitación a vivir de acuerdo con lo que oramos. En Santiago 2, versículo 14 a 17, se nos recuerda que la fe sin obras es muerta. De igual manera, la oración sin acción es incompleta. Si oramos por la salvación de nuestros amigos, pero no les predicamos el Evangelio, si oramos por la sanidad de alguien, pero no mostramos amor y cuidado, nuestra oración carece de la acción que demuestra la fe viva. La oración debe llevarnos a actuar, a ser instrumentos de Dios en el mundo. Cuando nos comprometemos a vivir una vida de oración, nos comprometemos a ser transformados, a ser guiados por el Espíritu Santo y a ser agentes de cambio en el mundo. A través de la oración, nos alineamos con los planes y propósitos de Dios, y nos convertimos en parte de la gran obra que Él está realizando en el mundo. Nuestra oración no solo impacta nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean y la vida de la Iglesia en su conjunto. Por último, recordemos que la oración nos conecta no solo con Dios, sino también con los demás. Cuando oramos por otros, nos unimos con ellos en espíritu, buscando el bien de los demás y siendo instrumentos de bendición. La intercesión es una de las formas más poderosas de amor, ya que nos lleva a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En Efesios 6, versículo 18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta exhortación no solo nos invita a orar por nosotros mismos, sino a interceder por la Iglesia y por el mundo. El poder de la oración no tiene límites. La oración puede mover montañas, sanar corazones rotos, transformar vidas y traer la paz de Dios en medio de la tormenta. Jesús, al enseñarnos a orar, nos invitó a participar en su obra redentora en el mundo. Al orar, nos conectamos con Él,
recibimos su gracia, y nos convertimos en agentes de su amor y poder. Por todo esto, es esencial que nunca subestimemos el poder de la oración. Nos conecta con el Creador del universo, nos da acceso a su poder, y nos permite ser parte de su plan eterno. La oración no es solo una herramienta para pedir lo que necesitamos, es un medio de transformación, un camino para acercarnos más a Dios, y una manera de participar activamente en la obra redentora que Él está llevando a cabo en este mundo. Es hora de tomar la oración en serio. Es hora de buscar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que, a través de la oración, Él puede hacer más de lo que pedimos o entendemos.